Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy vamos a analizar 1 Corintios 2:14, la parte B. Ya analizamos la parte A en el video anterior. Si no has visto este video, por favor vaya y véalo antes de que puedas ver este. De todas maneras vamos a tocar este por encimita. Vamos a ver cuál es, rápidamente dijimos anteriormente, que el verbo principal está negado y está aquí, DGT, ese sería el núcleo, negado por un circunstancial negativo, no cree o acepta, lo acepta como verdadero algo, ¿verdad? Aceptar como verdadero, que fue la acepción por la que nos decantamos. Dijimos que esto es el sujeto, dijimos que esto contrasta, es un conector de contraste, este es el sujeto modificado adjetivalmente por estos complementos de nombre adyacente, ¿ok? Modificándome, por supuesto, anthropos, el hombre. Dijimos que puede tener dos acepciones según los léxicos, natural o mundano. No cree o acepta como verdadero este es el objeto directo de este DGT, del verbo núcleo, las cosas o las verdades o las palabras del Espíritu de Dios. Todo esto es acusativo, objeto directo, ¿ok? Ya eso lo vimos anteriormente en el video y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta para que podamos analizar el siguiente versículo que tenemos aquí. Aquí tenemos el verbo, vamos a buscar aquí hay una cláusula, primera cláusula, vean la coma aquí. Entonces aquí dice necedad, este es el significado primario de acuerdo a los léxicos, me enlistan en 1 Corintios 2:14 como necedad. Necedad porque a él es, o sea, porque a él es necedad. ¿Ok? ¿Qué es lo que es necedad? Bueno, hay que buscar el sujeto. El sujeto está elíptico. El sujeto son justamente esto, las cosas del Espíritu de Dios. Y como cosas es neutro, esto es un artículo neutro y lo que está aquí es neutro también. Entonces, las cosas que es neutro, obviamente por eso toma el verbo en singular. Las cosas son para él o a él, este es un dativo de referencia, son para él necedad. Esto estaría funcionando entonces como un atributo, lo cual indica que las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas del Espíritu de Dios, a él, este es un dativo de referencia, haciendo referencia a quién, al psíchicos anthropos, al hombre mundano o al hombre natural. O sea, para el hombre natural o al hombre natural, las cosas que son del Espíritu son necedad. El señor Eduardo Gutiérrez decía que esto se refiere a cristianos inmaduros. Yo no creo que un cristiano, por muy inmaduro que sea el cristiano, vaya a considerar las cosas que son del Espíritu de Dios como necedad. Yo no creo que sea capaz de hacer eso. Por eso a mí me cuesta muchísimo aceptar la interpretación del señor Eduardo Gutiérrez. Por otro lado, tenemos un de aquí adversativo que contrasta con la idea anterior. Pablo está hablando y usa el verbo la lumen, es decir, nosotros hablamos. Entonces tiene implícito el imis, que significa nosotros. Está contrastando, nosotros hablamos cosas espirituales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pablo está hablando de que nosotros, él se incluye juntamente con su audiencia y en contraste a ese nosotros, pero el hombre natural, este de, contrasta con este sujeto de esta oración, con el nosotros, la lumen. Nosotros hablamos cosas espirituales, pero el hombre físico, el hombre natural, el hombre mundano, el hombre inconverso, ese es el sentido, porque está el contraste aquí con aquellos que hablan las cosas espirituales. Por eso no puede referirse a cristianos inmaduros, como dice el señor Eduardo Gutiérrez. Ahí tenemos un problema. Entonces tenemos, pero el hombre mundano no cree o acepta como verdadero las cosas que son del Espíritu de Dios o las cosas del Espíritu de Dios. Ahora, va a dar Pablo una razón. Todo esto constituye una cláusula subordinada adverbial de causa o razón. ¿Ok? Dijimos que aquí tenemos una oración atributiva y el sujeto, por supuesto, viene a ser esto mismo. Las cosas que son, o las cosas del Espíritu de Dios, todo eso sería sujeto, donde esto que está elíptico aquí, que son las cosas o las verdades de Dios, esto que está articulado aquí, que no sabemos qué, pero puede ser las cosas, las verdades del Espíritu de Dios, ¿ok? O las cosas es plural,
y neutro, las cosas del Espíritu de Dios son, porque si esto es neutro, porque esto indica neutro, el verbo lo toma en singular. Lo toma en singular aquí. Porque las cosas del Espíritu de Dios son a Él. ¿Quién es ese Él? El hombre mundano o el hombre natural. El physikos anthropos, el hombre natural. Este está haciendo referencia entonces a eso. Eso es un dativo de referencia. Son a Él, o para Él, ¿qué cosa? Necedad. Yo no creo que un creyente tenga las cosas de Dios y las califique, les dé el atributo, la cualidad de necedad. Porque esto es un atributo, indica que para él, para este hombre natural, ve las cosas, las verdades del Espíritu de Dios, nada más y nada menos que del Espíritu de Dios, lo ve como necedad. Y si esto es necedad, esto es un atributo dentro de una oración atributiva, lo cual es bastante dudoso que un creyente considere algo que viene del Espíritu de Dios como necedad. Se refiere a las verdades de la Biblia, de la Escritura. Entonces yo no creo que se refiera a eso. Ahora bueno, dice aquí, y no puede, ¿quién no puede? Esto está en tercera persona singular, no puede conocer o llegar a conocer, porque aquí tenemos un infinitivo aoristo ingresivo, lo cual indica que está apenas, está en prospección futura, indicando que apenas es que va a llegar a conocer, pero de forma negada. No puede llegar a conocer, porque este viene del verbo ginosco, conocer. No puede llegar a conocer. ¿A conocer qué? Elípticamente, las cosas del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces, ¿quién es el sujeto? El sujeto obviamente que es el mismo psíquicos anthropos. Y el hombre mundano, el hombre natural, no puede, esto sería el núcleo, esto es una perífrasis verbal, no puede llegar a conocer, o no puede conocer, o sea, esto está en una, como es un aoristo, está en la fase inicial, es ingresivo, no puede llegar a conocer, por eso no puede referirse al creyente, porque el creyente ya conoce las cosas espirituales. Y aquí está hablando de alguien en forma ingresiva que apenas no puede llegar a conocer las verdades del Espíritu de Dios. En forma ingresiva, pero negada. O sea, aún no puede. No puede llegar a conocer qué es lo que no puede llegar a conocer elípticamente, las verdades espirituales. Esto es el objeto directo de elíptico, que son estas mismas verdades, las verdades o las cosas del Espíritu de Dios. Y va a dar una razón por qué no. O sea, por qué no las puede llegar a conocer de forma ingresiva. ¿Por qué no? Bueno, porque aquí viene otra cláusula subordinada adverbial de causa. Otra más. Porque aquí el sujeto viene a ser lo mismo, las verdades espirituales de Dios. Otra vez, las verdades o las cosas del Espíritu de Dios. Ese es el sujeto elíptico o sujeto omitido, vamos a ponerle así. Porque las cosas espirituales de Dios se disciernen espiritualmente. Adverbio de modo. Complemento circunstancial de modo. O sea, ¿cómo se disciernen? Espiritualmente. O sea, que se requiere el Espíritu de Dios para que esto se pueda discernir. Y esto es interesante porque esta palabra anacrínete que tenemos aquí tiene la idea de el papel o el rol que hace un juez de buscar todas las evidencias posibles para comprobar un hecho o una verdad. Anacrínete. Entonces el texto aquí lo que está diciendo en pocas palabras es que el hombre físico, pero el hombre natural o mundano, de acuerdo a los léxicos, en contraste con nosotros que hablamos cosas espirituales en el versículo 13, el hombre natural o mundano, no cree o acepta como verdadero las cosas o verdades del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas o verdades, se vuelve a retomar, las cosas o verdades del Espíritu de Dios son para él locura, son para él, Reina Valera traduce locura, pero en verdad dice necedad, son para él locura, son a él locura. ¿Quién es ese él? El hombre físico, el hombre natural, el hombre mundano. Son para él locura. Y
las cosas espirituales, otra vez de nuevo, las cosas del Espíritu de Dios, otra vez elípticamente sujeto, no complemento circunstancial de negación, otra vez negando la realidad, complemento circunstancial de negación, no puede llegar a conocer. Este es un infinitivo formándome juntamente con el dínate, que es un verbo modal, una perífrasis verbal. O sea, no puede llegar a conocer. ¿Llegar a conocer qué? Bueno, lo mismo que está aquí. Retomamos ahora las cosas del Espíritu de Dios. Objeto directo se convirtió en objeto directo. ¿Y por qué? Ahora nos va a dar una razón por qué no puede llegar a conocer ingresivamente esas cosas que son del Espíritu de Dios. Bueno, porque las cosas que son del Espíritu de Dios, otra vez se vuelve a retomar el sujeto aquí, se disciernen o se juzgan espiritualmente. Espiritualmente, complemento circunstancial de modo. Y eso es todo. Esta cláusula subordinada adverbial de causa me modifica esta cláusula que está aquí. Y no puede llegar a conocer las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no las puede llegar a conocer. Porque las cosas o estas cosas, las cosas del Espíritu de Dios, se juzgan, se disciernen espiritualmente. ¿Cómo se discierne? Espiritualmente. Se responde al cómo. Complemento circunstancial de modo. Y es todo. Así que este texto que contrasta con el versículo 13, que nosotros hablamos cosas que sí son espirituales, cosas que se disciernen espiritualmente, cosas que se juzgan espiritualmente. En contraste con eso, el hombre físico en singular, pero está hablando en forma genérica. La idea aquí hasta puede ser hasta nómica, es decir, que tiene un sentido como proverbial. Está diciendo lo que ocurre en general con el hombre. ¿Qué es lo que pasa con el hombre físico, el hombre mundano, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, el hombre natural? Aunque los léxicos se decantan por dos opciones nada más, hombre natural u hombre mundano. ¿Qué pasa con él? Bueno, no acepta o cree como verdadero las cosas o verdades que son del Espíritu de Dios. Y da la razón. ¿Por qué? Porque para ese hombre físico, para ese hombre natural, para ese hombre mundano, esas cosas del Espíritu de Dios son necedad. Y esas cosas, y el hombre natural mundano no puede llegar a conocer de forma ingresiva, que no puede llegar a conocer las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas espirituales, esas cosas del Espíritu de Dios, se juzgan o se disciernen espiritualmente. Listo. Ahí tenemos el análisis. Y eso es lo que dice. Yo no creo que se refiera a creyentes. Pero aún si se refiriera a creyentes, vuelvo y repito, señor Eduardo Gutiérrez, ¿en qué cabeza cabe que si este hombre físico se refiere a creyentes inmaduros que sí tienen al Espíritu de Dios y aún teniendo el Espíritu de Dios no disciernan, no acepten las verdades ni crean como verdad las cosas de Dios, sino que más bien para ellos hacen un calificativo, la evalúan y lo ven como un atributo de necedad, lo cual yo dudo que eso sea así, pero si así fuera, ¿qué podemos esperar del inconverso que no tiene el Espíritu de Dios? Yo no puedo aceptar la explicación del señor Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez, porque este análisis lo refuta. Lo refuta el contraste, lo refuta lo que dice el contexto anteriormente. Nosotros hablamos, incluye Pablo a su propia audiencia. Y en segundo lugar, lo refuta la idea de restauración atributiva de que el hombre físico para ese hombre físico, esas cosas que son del Espíritu de Dios son necedad. Y yo no creo que un creyente, por muy maduro que sea, va a tratar las cosas del Espíritu de Dios como necedad. Bendiciones y muchas gracias por su atención.